Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo vestido que utilizó Taylor Swift y esta es mi versión. Espero que les guste. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Los materiales que vamos a necesitar, yo he utilizado estos 4 colores, es de esta marca de acá que dice revés derecho, es 100% algodón y me recomiendo un crochet número 3. Este color es como un color lila, pero acá dice malva, si es que consiguen, y para que tengan la referencia. Después he utilizado este que me dice que es café, color café moro. Este de acá que me dice que es color verde bosque y este que me dice beige arena. Todos son de la misma marca, es este revés derecho cotón. Igual siempre les digo, utilicen el material de su preferencia, el que ustedes consigan, o si desean alguno parecido. Yo lo he tejido ahora con hilo de algodón porque también lo quiero usar para invierno, poniéndome algo debajo, y para verano o primavera, que ahora ya se viene acá donde estoy, es más fácil tejerlo con este material. Entonces, como me recomienda crochet número 3, voy a utilizar este de 3 milímetros y aparte voy a utilizar uno de 2 números más, que es de 5 milímetros, solamente para comenzar las cadenas y así nos queden más sueltas. Ahora en el video les voy a enseñar cómo. Después tijeras, aguja lanera y marcadores de puntos. Igual necesitan los 2 crochets. Si por ejemplo van a tejer con un hilo más grueso del que les recomiende la etiqueta, utilizan otro más que sea 2 números más del que les vaya a recomendar la etiqueta también, y así van a tener los 2 que vamos a necesitar. Ahora en el video les explico cómo medirse y cómo hacerlo en todas las tallas. Recuerden que si todavía no saben tejer, siempre les dejo en la descripción del video el curso básico para aprender a tejer. Así que ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Antes de comenzar a tejer les voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a tejer este punto, que es un punto granny. Yo ya tengo, esta es la parte de la espalda, ya la tengo lista, ya, pero acá les quería mostrar cómo van a sacar ustedes su medida. Entonces, este es un punto granny y el punto granny es múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces en mi caso yo quería que me mida 85 centímetros de largo desde el hombro hasta arriba de la rodilla. Yo mido 1,60 m, así que para mí está bien ese largo. El largo ya está a su gusto de ustedes, pero yo lo he combinado así, miren. Acá puse el color malva, acá el color verde bosque, este es color bisón, color beige, y así lo he estado combinando, ¿ven? Este es como un color café, café, beige, café, beige, café. Después de nuevo le puse el malva, el verde, y volví a hacer esta serie, ¿ven? Así yo lo he combinado, ya ustedes lo pueden combinar a su gusto. Yo lo traté de hacerlo más parecido al vestido de Taylor Swift, solamente que cambié acá este color, porque el de ella parece que es como un color melón, pero yo le puse este verde. Ya es a gusto de ustedes cómo lo quieran hacer. Ahora, ¿cómo se van a medir? Miren, por ejemplo, aquí, bueno, esta es la cabeza, esta es la parte del cuello, acá vendrían los hombros, ¿verdad? Y esta es la parte del cuerpo. Entonces ustedes, para ver primero el largo, tienen que medirse desde acá, desde la parte del hombro hasta la parte que ustedes quieren que les llegue el vestido. En mi caso yo quiero que me llegue hasta arriba de la rodilla, entonces se miden desde el hombro hasta el largo que ustedes quieren que les llegue. En mi caso esto me mide 85 centímetros, ¿ya? Y del mismo tamaño vamos a hacer la parte del delantero, que ahora les voy a decir cómo, porque la parte de la espalda y las mangas es como un rectángulo, y la parte del delantero sí lo vamos a hacer con disminuciones para la parte del cuello, ya, para que quede acá la parte del cuello un poco más abajo, como que haga un pequeño escote, o si ustedes desean lo hacen más abajo, ya es al gusto de ustedes. Entonces se van a medir así, desde acá arriba hasta la altura donde les quiere que les llegue. En mi caso, como son 85 centímetros de largo, yo he tejido 144 cadenas que me dan esta medida de largo. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes? Yo ya en varios videos les digo que lo primero que pueden hacer es hacer una muestra de tensión. ¿Cómo se hace una muestra de tensión? Van a tejer, en este caso como es múltiplo de 3, pueden tejer 21 cadenas, que es múltiplo de 3. Y ahora yo les voy a enseñar cómo se teje el punto y todo, pero les estoy explicando para que
cuando les enseñe el punto, con ese punto hagan su muestra. Entonces tejen 21 cadenas y avanzan 10 centímetros de altura. Ya avanzan más o menos 10 centímetros de altura con sus 21 cadenas con este punto, y así se van a dar cuenta cuántos puntos entran en 10 centímetros, para que así sepan cuántos puntos tienen que poner al final. Entonces ustedes avanzan hasta tener unos 10 centímetros, en que en mi caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, justo me hacen 10 centímetros. Entonces yo primero hice mi muestra, avancé 10 filas, tejí 21 cadenas y avancé 10 filas con este punto granny. Y ya después supe cuánto voy a necesitar. Entonces yo sé que acá en 10 centímetros me entran 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estos bloques. ¿Ven? Entonces fui sumando hasta tener mis 85 centímetros que necesito. Entonces así hacen su muestra. ¿Ya? Hacen una muestra y ya saben cuántos bloques le van a entrar en 10 centímetros. Entonces van sumando de 10 en 10 y en 6 me entran 10 centímetros. En 12 de estos bloquecitos, estos le vamos a decir bloques. Ya saben que en 12 me entra 20 centímetros y así. Ya van sumando hasta la medida que necesiten y de acuerdo a eso hacen las cadenas. Bueno, en mi caso, como ya les expliqué esto, vamos a tejer. Yo les voy a enseñar a tejer la parte de adelante, que es la parte con disminuciones, pero nosotros vamos a hacer acá un rectángulo que es para la parte de la espalda, y vamos a hacer acá otro rectángulo que vendría a ser la parte del delantero, pero acá vamos a hacer disminuciones para que tenga así un escote. Y en las mangas también vamos a hacer un rectángulo que van a ir acá en el lado de las mangas, y ahí ya les voy a enseñar cuánto tenemos que dejar acá y cómo lo vamos a coser. Ya, entonces lo primero que les voy a enseñar a hacer es el delantero, porque ya las otras partes es más fácil y ya ahí les voy a explicar. Ya, entonces yo voy a comenzar con el color malva, que es la combinación de colores que he hecho acá. Primero empecé con este, y para comenzar con ese color yo ya sé que necesito 144 cadenas para el largo que yo quiero. Entonces vamos a tejer todo con este crochet número de 3 milímetros, porque es el que me recomienda la etiqueta del hilo que yo estoy utilizando. Ustedes utilicen el crochet que les recomiende el hilo que ustedes utilicen, porque se van a guiar de las medidas. Ahora, si consiguen el mismo material o un material parecido, pues se pueden guiar de lo mismo, ¿no? Pero si no, no se preocupen, guíense de las medidas. Ya, entonces esto voy a tejerlo con este crochet, pero cada vez que empiece a hacer una pieza, voy a comenzar con este crochet que es de 5 milímetros. O sea, es 2 números más de el que me recomienda el hilo, para que mis cadenas queden bien sueltas. Ya, porque no sé si se han dado cuenta que siempre que empezamos un tejido, siempre las cadenas quedan como muy ajustadas, y ya cuando empezamos a tejer se va soltando cuando ya hacemos el punto. Por eso les digo, hagan su muestra de 10 centímetros de alto, porque así se van a dar cuenta cuánto mide realmente cuando ya tejan el punto. Ya, así que las cadenas las voy a tejer con este crochet que es de 2 números más. Y así esta parte de acá ya no me va a quedar ajustado, sino que me va a quedar suelto. Solo las cadenas cuando comiencen. Ya, lo demás sí lo voy a tejer con el crochet que me recomienda el hilo. Entonces voy a empezar haciendo 144 cadenas. Ya, entonces voy a empezar con un nudo deslizado. Recuerden que para los que no saben tejer, tengo en la descripción del video, siempre les dejo un curso básico para aprender a tejer. ¿Ya? Entonces primero empezamos a hacer un nudo deslizado para empezar a tejer mis cadenas. Recuerden que la tejemos con un crochet de 2 números más para que queden sueltas, y voy a empezar a hacer 144 cadenas. Ahí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá ya tejí 143 y una más 144. El número 144 es múltiplo de 3, ¿ya? ¿Qué quiere decir múltiplo de 3? Para los que no saben, es que vamos contando de 3 en 3, ¿ya? O sea, van contando 3, 6, 12, 15, 18, 21, así hasta que tengan la medida que necesitan, porque cada bloque va a llevar 3 puntos, ¿ya? Entonces acá ya tengo mis 144 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es agarrar una lazada y voy a retroceder hasta el tercer punto, hasta la tercera cadena.
Cuento acá 1, 2, 3 y en la tercera cadena voy a empezar a tejer. Antes de comenzar a tejer les voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a tejer este punto que es un punto granny. Yo ya tengo, esta es la parte de la espalda, ya la tengo lista, ya, pero acá les quería mostrar cómo van a sacar ustedes su medida. Entonces, este es un punto granny y el punto granny es múltiplo de 3, ¿ya? Entonces, en mi caso, yo quería que me mida 85 centímetros de largo desde el hombro hasta arriba de la rodilla. Yo mido 1,60 m, así que para mí está bien ese largo. El largo ya es a su gusto de ustedes, pero yo lo he combinado así, miren. Acá puse el color malva, acá el color verde bosque, este es color bisón, color beige, y así lo he estado combinando, ¿ven? Este es como un color café, café, beige, café, beige, café. Después de nuevo le puse el malva, el verde y volví a hacer esta serie, ¿ven? Así yo lo he combinado, ya ustedes lo pueden combinar a su gusto. Yo lo traté de hacerlo más parecido al vestido de Taylor Swift, solamente que cambié acá este color, porque el de ella parece que es como un color melón, pero yo le puse este verde. Ya es a gusto de ustedes como lo quieran hacer. Ahora, ¿cómo se van a medir? Miren, por ejemplo, aquí, bueno, esta es la cabeza, esta es la parte del cuello, acá vendrían los hombros, ¿verdad? Y esta es la parte del cuerpo. Entonces ustedes, para ver primero el largo, tienen que medirse desde acá, desde la parte del hombro hasta la parte que ustedes quieren que les llegue el vestido. En mi caso yo quiero que me llegue hasta arriba de la rodilla, entonces se miden desde el hombro hasta el largo que ustedes quieren que les llegue. En mi caso esto me mide 85 centímetros, ¿ya? Y del mismo tamaño vamos a hacer la parte del delantero, que ahora les voy a decir cómo, porque la parte de la espalda y las mangas es como un rectángulo y la parte del delantero sí lo vamos a hacer con disminuciones para la parte del cuello, ya, para que quede acá la parte del cuello un poco más abajo, como que haga un pequeño escote, o si ustedes desean lo hacen más abajo, ya es al gusto de ustedes. Entonces se van a medir así, desde acá arriba hasta la altura donde les quiere que les llegue. En mi caso, como son 85 centímetros de largo, yo he tejido 144 cadenas que me dan esta medida de largo. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes? Yo ya en varios videos les digo que lo primero que pueden hacer es hacer una muestra de tensión. ¿Cómo se hace una muestra de tensión? Van a tejer, en este caso, como es múltiplo de 3, pueden tejer 21 cadenas, que es múltiplo de 3. Y ahora yo les voy a enseñar cómo se teje el punto y todo, pero les estoy explicando para que cuando les enseñe el punto, con ese punto hagan su muestra. Entonces tejen 21 cadenas y avanzan 10 centímetros de altura, ya avanzan más o menos 10 centímetros de altura con sus 21 cadenas con este punto, y así se van a dar cuenta cuántos puntos entran en 10 centímetros, para que así sepan cuántos puntos tienen que poner al final. Entonces ustedes avanzan hasta tener unos 10 centímetros, en que en mi caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, justo me hacen 10 centímetros. Entonces yo primero hice mi muestra, avancé 10 filas, tejí 21 cadenas y avancé 10 filas con este punto granny. Y ya después supe cuánto voy a necesitar. Entonces yo sé que acá en 10 centímetros me entran 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estos bloques, ¿ven? Entonces fui sumando hasta tener mis 85 centímetros que necesito. Entonces así hacen su muestra, ¿ya? Hacen una muestra y ya saben cuántos bloques les van a entrar en 10 centímetros. Entonces van sumando de 10 en 10 y en 6 me entran 10 centímetros. En 12 de estos bloquecitos, estos le vamos a decir bloques. Ya saben que en 12 me entra 20 centímetros y así. Ya van sumando hasta la medida que necesiten y de acuerdo a eso hacen las cadenas. Bueno, en mi caso, como ya les expliqué esto, vamos a tejer. Yo les voy a enseñar a tejer la parte de adelante, que es la parte con disminuciones, pero nosotros vamos a hacer acá un rectángulo que es para la parte de la espalda, y vamos a hacer acá otro rectángulo que vendría a ser la parte del delantero, pero acá vamos a hacer disminuciones para que tenga así un escote. Y en las mangas también vamos a hacer un rectángulo que van a ir acá en el lado de las mangas, y ahí ya les voy a enseñar cuánto tenemos que dejar acá y cómo lo vamos a coser, ¿ya? Entonces
Lo primero que les voy a enseñar a hacer es el delantero, porque ya las otras partes es más fácil y ya ahí les voy a explicar, ¿ya? Entonces yo voy a comenzar con el color malva, que es la combinación de colores que he hecho acá. Primero empecé con este, y para comenzar con ese color yo ya sé que necesito 144 cadenas para el largo que yo quiero. Entonces vamos a tejer todo con este crochet número de 3 milímetros, porque es el que me recomienda la etiqueta del hilo que yo estoy utilizando. Ustedes utilicen el crochet que les recomiende el hilo que ustedes utilicen, porque se van a guiar de las medidas. Ahora, si consiguen el mismo material o un material parecido, pues se pueden guiar de lo mismo, ¿no? Pero si no, no se preocupen, guíense de las medidas. Ya, entonces esto voy a tejerlo con este crochet, pero cada vez que empiece a hacer una pieza, voy a comenzar con este crochet que es de 5 milímetros. O sea, es 2 números más de el que me recomienda el hilo, para que mis cadenas queden bien sueltas. Ya, porque no sé si se han dado cuenta que siempre que empezamos un tejido, siempre las cadenas quedan como muy ajustadas, y ya cuando empezamos a tejer se va soltando cuando ya hacemos el punto. Por eso les digo, hagan su muestra de 10 centímetros de alto, porque así se van a dar cuenta cuánto mide realmente cuando ya tejan el punto, ¿ya? Así que las cadenas las voy a tejer con este crochet que es de 2 números más. Y así esta parte de acá ya no me va a quedar ajustado, sino que me va a quedar suelto. Solo las cadenas cuando comiencen, ¿ya? Lo demás sí lo voy a tejer con el crochet que me recomienda el hilo. Entonces voy a empezar haciendo 144 cadenas. Ya, entonces voy a empezar con un nudo deslizado. Recuerden que para los que no saben tejer, tengo en la descripción del video, siempre les dejo un curso básico para aprender a tejer, ¿ya? Entonces, primero empezamos a hacer un nudo deslizado para empezar a tejer mis cadenas. Recuerden que la tejemos con un crochet de 2 números más para que queden sueltas, y voy a empezar a hacer 144 cadenas. Ahí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá ya tejí 143 y una más 144. El número 144 es múltiplo de 3, ¿ya? ¿Qué quiere decir múltiplo de 3? Para los que no saben, es que vamos contando de 3 en 3, ¿ya? O sea, van contando 3, 6, 12, 15, 18, 21, así hasta que tengan la medida que necesitan, porque cada bloque va a llevar 3 puntos, ¿ya? Entonces acá ya tengo mis 144 cadenas. Bueno, entonces, como ya tenemos las 144 cadenas, vamos a cambiar de crochet. Ahora sí vamos a tejer con el crochet que nos recomienda la etiqueta, que en mi caso es el número 3. Y vamos a empezar a hacer puntos altos. Y para empezar retrocedemos hasta la tercera cadena. Contamos ahí 1, 2, 3. Y en la tercera cadena empezamos a hacer el primer punto alto. Entonces agarro lazada, entro acá en la tercera cadena y empiezo a tejer mi primer punto alto. Pero recuerden que las cadenas que tenemos ahí, que son estas de acá, van a contar también como un punto alto, más ese punto alto que hemos hecho serían 2 puntos altos. Y en este mismo punto voy a hacer otro punto alto más. Entonces acá serían 3 puntos altos. Ahora acá abajo dejo 1, 2 y en el tercer punto empiezo a hacer de nuevo un bloque de 3 puntos altos. Ahí voy un punto alto, en esa misma cadena hago otro punto alto y en esa misma hago otro punto alto. Entonces aquí ya voy en mi segundo bloque de 3 puntos altos en la misma cadena. De nuevo empiezo acá y cuento 1, 2, 3. En la tercera cadena vuelvo a tejer 3 puntos altos juntos. Ahí tejo 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo punto, ahí en la misma cadena. Y vamos a volver a repetir. Agarramos lazada, contamos acá 1, 2, 3 y en la tercera cadena tejo ahí los 3 puntos altos juntos en esa misma cadena, ¿ya? Y de esa manera vamos a tejer hasta llegar al final de las cadenas. No se preocupen si acá las cadenas están sueltas, porque esa es la idea, que queden sueltas para que esto no nos quede así recogido, y después cuando avancemos va a quedar esta parte así y lo demás más suelto. Así que por eso tienen que quedar sueltas, ¿ya? Así que vamos a hacer este mismo punto hasta llegar al final de las cadenas y volvemos.
Bien, ya terminé, llegué al final de mis cadenas. Acá abajo lo estiran un poco para que las cadenas se estiren y listo. ¿Ven? Queda así sueltito y se ve bonito. Entonces ahora, para empezar a hacer la segunda fila, acá en la segunda fila también la hice del mismo color que este. Le hice 2 filas de color malva. Entonces siempre para empezar una fila vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, vamos a voltear y acá nos vamos a pasar al primer agujero. ¿Ven? Cuando hay un bloque de 3 acá, una fila antes, entonces se sube con 3 cadenas y se pasa a este bloque que le sigue. Igual ahora se van a dar cuenta en la tercera fila, les voy a explicar. Entonces aquí en este espacio tejemos 3 puntos altos igual. Entonces ahí voy 2 puntos altos y 3 puntos altos. ¿Ven? Así de esta manera. Entonces acá nos queda un espacio y después 3 puntos altos. Ahora nos pasamos al siguiente espacio que está entre cada bloque en este espacio y voy a tejer igual 3 puntos altos. Ahí tejo 1, en ese mismo espacio 2 y otro punto más, otro punto alto más en ese espacio. Ven, así. Ahora me paso al siguiente espacio que hay acá y tejo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Y de esa manera vamos a tejer hasta llegar también al final de la fila. ¿Ven? Entonces voy a tejer en cada espacio que está acá entre estos dos bloques. Tejemos 3 puntos altos por toda la fila hasta llegar acá al final y volvemos. Y acá les voy a decir cómo vamos a terminar. Acá ya terminé, ya estoy terminando, me falta el último punto. Y aquí miren donde están las cadenas, en la tercera cadena vamos a tejer un punto alto. Tenemos que terminar como hemos comenzado, ¿ven? Entonces aquí hacemos el punto alto encima de las 3 cadenas para que acá quede un espacio, porque recuerden que acá hemos comenzado igual haciendo un espacio. ¿Ven? Cuando comenzamos así, teniendo un espacio, tenemos que terminar igual. Acá igual hemos terminado haciendo un punto alto al final. Y la primera fila, si se dan cuenta acá, la primera fila que comenzamos, la comenzamos con los 3 puntos altos, que es el bloque de 3 puntos altos. Y también la primera fila la terminamos con el bloque de 3 puntos altos. Así vamos a estar tejiendo una fila donde terminamos y comenzamos con 3 puntos altos, y la otra fila terminamos y también comenzamos así con un espacio. Ya, ahora se van a dar cuenta. Entonces vamos a hacer cambio de color. Acá les voy a enseñar cómo voy a hacer, porque de este color solo hago 2 filas. Después nos toca hacer 4 filas con el color verde. Entonces, para terminar y hacer cambio de color, hago una cadena, voy a cortar acá, dejo una hebra pequeña que después vamos a esconder adentro del tejido. Al último les voy a enseñar cómo vamos a esconder las hebras. Entonces ya corté, jalo para que ahí se forme un nudo, ¿ven? Y ahora vamos a cambiar de color. Miren, voy a empezar ahora con este color verde y hago un nudo deslizado acá para formar una cadenita. Y como ya terminé acá, volteo, siempre hay que voltear. Y miren, aquí en este espacio, como ahora nos queda este espacio, voy a tejer 3 puntos altos acá adentro. Empiezo acá en el primer punto, voy a agarrar acá la cadenita que hice y voy a ingresar ahí. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y esas 3 cadenas ya me cuentan como mi primer punto alto. Y acá dentro del espacio voy a tejer 2 puntos altos más. Aquí tejí un punto alto y otro punto alto más. En total, con las 3 cadenas tendría mis 3 puntos altos, ¿ven? Y ven como acá se ve, es una fila con 3 puntos altos, una fila donde está el espacio, y acá una fila de 3 puntos altos. Así van intercalando en cada fila. Recuerden que como empiezan van a terminar. Cuando empezamos con 3 puntos altos al comienzo, al final igual. Y cuando empecemos haciendo este espacio donde hacemos 3 cadenas y nos pasamos al siguiente espacio, igual vamos a terminar con un punto alto para que quede un espacio. Entonces aquí hemos empezado así y seguimos aquí en cada espacio. Nos pasamos de frente al siguiente espacio a hacer 3 puntos altos en ese espacio. Así, ¿ven?
y nos pasamos de nuevo al siguiente espacio y tejemos 3 puntos altos en este mismo espacio. ¿Ven? De esa manera. Ahora nos pasamos al siguiente espacio y tejemos 3 puntos altos adentro de este espacio. De esa manera vamos a tejer hasta llegar al final. Entonces ya saben cómo empezamos y cómo terminamos, y que siempre subimos con 3 puntos altos. Ya se los voy a mostrar acá en esta parte de acá que ya he terminado, para que se den cuenta, esta que ya está avanzada. ¿Ven? Acá empezamos igual con los 3 puntos altos y terminamos igual. De ahí sigue un espacio, de ahí 3 puntos altos, espacio, 3 puntos altos, espacio. Siempre va a ir intercalando, y como comienzan terminan igual. ¿Ven? Y acá lo que yo voy a hacer ahorita es terminar 4 filas en verde. Después voy a tejer una fila en café, una fila en beige, café, beige y café. Acá en total son 5 filas, si se dan cuenta. Una es en café, después beige, de nuevo en café, beige y termino con café. ¿Ven? Pero como ahora estamos haciendo el delantero, vamos a hacer disminuciones. Entonces acá les voy a mostrar, miren. Para hacer estas disminuciones de acá de la parte del escote, yo aquí en la parte del hombro voy a avanzar 10 centímetros y de ahí empiezo a hacer las disminuciones. Voy a dejar 10 centímetros para cada hombro. ¿Cómo lo van a medir eso? Lo que van a hacer es que acá, miren, acá donde habíamos hecho este dibujo, ustedes se tienen que medir acá donde comienza su hombro hasta donde comienza el cuello. De acá hasta acá lo van a medir. ¿Cuánto mide eso? En mi caso es 10 centímetros. Igual se podrían guiar por la misma medida. Casi siempre se deja 10 centímetros para cada hombro. Depende si ustedes quieren que esta parte sea más angosta. Pero recuerden que acá pasa la cabeza. Así que casi siempre son 10 centímetros que se dejen cada hombro. ¿Ya? Igual recomendable medirse desde acá donde comienza su hombro hasta donde comienza acá la parte del cuello. ¿Ya? Y acá en medio me van a quedar a mí, en mi caso, me van a quedar 18 centímetros en medio. ¿Por qué? Porque en total, toda esta pieza de ancho, de largo ya sabemos que me mide 85, pero de ancho me mide mi pieza en total 38 centímetros. ¿Por qué? ¿Y cómo sacan la medida de ancho que van a avanzar? Se van a medir desde este hombro hasta este hombro. ¿Ya? Se van a medir la parte más ancha de su cuerpo. En mi caso, si yo me mido de acá de este hombro a este hombro, me da la misma medida que si me mido la parte de las caderas. Igual me da la misma medida de ancho. Entonces ustedes la parte más ancha, si la tienen de acá de hombro a hombro o si la tienen acá en las caderas, es la parte que van a hacer de ancho. ¿Ya? En mi caso, como son 38 centímetros que me he medido de hombro a hombro, en total me da 38. Y si yo pongo en cada hombro 10 y 10, entonces acá me van a quedar solamente 18 centímetros para la parte de mi escote. ¿Ya? Así lo van a sacar. Se miden cuánto dejan de hombro y hacen, por ejemplo, si son 10 centímetros, avanzamos hasta tener 10 y después vamos a empezar a hacer las disminuciones y de ahí de nuevo hacemos el otro hombro, que en mi caso también son 10 centímetros. Ya, entonces la idea es que se midan el ancho. Este ancho normalmente le da una talla S o M, pero depende de cada cuerpo, así que lo mejor es medirse. Ya siempre les recomiendo eso. Igual se pueden guiar más o menos, pero lo que voy a hacer ahora es avanzar hasta tener, como estamos haciendo el delantero, voy a avanzar hasta tener 10 centímetros. Y en mi caso ya sé que cada fila me mide 1 centímetro, entonces voy a avanzar 10 filas. Acá tengo 3, voy a avanzar hasta tener 10, que me dan 10 centímetros. Y volvemos para enseñarles cómo vamos a hacer la parte del escote. ¿Ya? Y ustedes avanzan, se pueden guiar de la misma medida o si desean se miden cuánto van a dejar para su hombro, avanzan esa cantidad y de ahí empezamos a hacer la parte del escote. Miren. Ya avancé mis 10 filas que me miden en total de acá hasta acá 10 centímetros. Esto. Ahora voy a empezar a hacer las disminuciones para la parte del escote. Y para eso, como terminé acá, corté hebra y hay que voltear, ¿verdad? Entonces volteamos
y voy a dejar más o menos unos 4 centímetros para la parte del escote, que en mi caso son, si terminamos así donde empiezan los espacios, contamos 1, 2, 3 espacios. Si terminan donde están los bloques, cuentan 1, 2, 3 bloques, ¿ya? Entonces acá voy a contar 1, 2, 3 espacios. Y en el tercer espacio, ahí voy a empezar, porque voy a dejar 4 centímetros acá. Si ustedes quieren dejar más escote, pues dejan más espacios y empiezan de más abajo. Yo voy a empezar acá en el tercer espacio, 1, 2, 3 acá. Y me tocaría ahora de nuevo el color marrón o café. Así que en este tercer espacio de acá voy a empezar, y ya saben que en los espacios tenemos que tejer 3 puntos altos. Así que acá adentro voy a agarrar este punto de acá y voy a ingresar para empezar a tejer mis 3 cadenas. Ahí ya tejí 3 cadenas y acá dentro del espacio hago un punto alto y otro punto alto más mis 3 cadenas serían los 3 puntos altos. Recuerden que las cadenas las contamos como un punto alto, ¿ya? Y ahora vamos a seguir tejiendo. En el siguiente espacio igual seguimos tejiendo 3 puntos altos en ese espacio. 1, 2 y acá 3 puntos altos. ¿Ven? De esta manera voy a seguir tejiendo hasta terminar mi fila. Regreso y voy a seguir avanzando solamente desde acá hasta tener en mi caso 18 centímetros, que serían acá como les dibujé. ¿Ven? Aquí ya tejí esta parte que son mis 10 centímetros del hombro. Entonces acá ya le disminuí, empecé desde acá, dejé 4 centímetros acá y empecé acá. Desde acá voy a avanzar 18 centímetros, que es toda la parte del escote, y ya después vuelvo a aumentar acá para hacer el otro hombro. Ya en mi caso son 18 centímetros, que les dije que es más o menos para una talla S. Si ustedes han dejado más, pues tejen lo que ustedes necesiten de centímetros antes de llegar al otro hombro. Ya tejen solamente las filas que son con disminuciones. En mi caso dejé los 4 centímetros, que son los 1, 2, y empecé en el tercer espacio. ¿Ya? Voy a seguir avanzando entonces hasta tener mis 18 centímetros de la parte de acá del escote, y volvemos para mostrarles. Miren, ya avancé toda la parte del escote, que acá les había dicho que desde acá íbamos a tejer todo esto, que eran 18 centímetros, pero no son 18, son 19, o sea, una vuelta más. No había contado bien, pero solamente es una vuelta más, 19, porque en total tengo de hombro a hombro 39 centímetros. Entonces si le dejo 10 acá en un hombro y 10 en el otro, al medio me van a quedar 19. No sé por qué se me había ido una vuelta en contar, pero bueno, solamente es eso. Entonces ya saben que acá tejimos 10 centímetros del hombro, de ahí empezamos a hacer disminuciones desde acá hasta terminar toda la parte del escote, que en mi caso es 19 centímetros. Y ahora vamos a empezar a hacer el otro hombro, que también tiene que tener la misma medida que este, que son 10 centímetros. Así que acá voy a tener que tejer cadenas para poder aumentar estos puntos que he disminuido para hacer el escote. Ya, así que para hacer eso, lo que voy a hacer es, como ahora me toca el color, este color sería el color café o marrón. Acá ven que he avanzado porque ya quise ir avanzando para después enseñarles cómo vamos a seguir acá, ¿ya? Pero esto ya viene a ser la parte del hombro, ¿ya? Entonces la cosa es que terminen acá en la parte del escote. Si lo están haciendo como de la misma medida que yo, pues la hacen hasta los 19, o si quieren más grande, o hasta la medida que les haya dado su escote. Y como yo terminé acá, tengo que colocarle cadenas, porque ya a la hora que siga con el hombro tengo que aumentar. Entonces aquí en la tercera cadena, aquí agarro una cadenita que hice un punto deslizado y voy a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una cadena más, porque como voy a cerrar esto, cuando uno cierra, esa cadena es para cerrar y al final me van a quedar las 7. ¿Ya?
¿Para qué? Para hacer la misma cantidad que tengo acá. Antes de empezar a disminuir, tengo que hacer 2 de estos bloques de 3 y terminar con un punto alto. Si ustedes han dejado más escote, pues hacen más cadenas hasta la parte donde hayan dejado el escote. ¿Ya? Entonces, lo primero que hice acá es tejer las cadenas, porque ahora, como terminé acá, se supone que volteamos, y al voltear aquí, miren, empiezo a tejer acá, subo con mis 3 puntos altos, perdón, con mis 3 cadenas, y sigo tejiendo, que ahora me tocaría a mí el color beige. Sigo tejiendo, sigo tejiendo, sigo tejiendo, ven, ya voy acá y voy a seguir avanzando, y después voy a tejer encima de las cadenas. Entonces acá ya sigo avanzando, ya sé que son la misma secuencia, 3 puntos altos en cada espacio que tengo. Voy a seguir haciendo esto hasta llegar a las cadenas para poder aumentar y seguir con la parte del otro hombro. ¿Ya? Entonces así solamente tengo que ir tejiendo como he seguido haciendo toda la parte de el vestido, de la parte del delantero. Ya saben, 3 puntos altos en cada espacio. Quiero terminar acá para mostrarles cómo tejemos en las cadenas. Miren, ya llegué acá al último espacio, hice mis 3 puntos altos y ahora voy a tejer en las cadenas. Y me paso acá a la primera cadena, y también en esa primera cadena hago 3 puntos altos. Ahí hago 1, en esa misma cadena 2 y otro más en esa misma cadena. Serían los 3 puntos altos. Ya, así. Y acá vuelvo a dejar 1, 2, 3, y en la tercera cadena hago mis 3 puntos altos. Ahí 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Así. Y acá de nuevo cuento 1, 2, 3, y en esta última cadena termino con un punto alto solo. ¿Ven? Porque en mi caso aquí en esta fila que comencé de nuevo con el beige, como comencé aquí con el espacio, siempre que comenzamos con las 3 cadenas y queda acá un espacio, tenemos que terminar igual, como ya les había dicho, con un punto alto. Ahora, si ustedes terminan en bloque aquí a la hora que van a hacer la fila de los hombros, entonces también tienen que terminar con los 3 puntos altos. Ya saben, como cuando comienzan con espacio, terminan con espacio, y cuando comienzan con 3 puntos altos juntos, este bloque también tienen que terminar igual. Ya en este caso, como comencé así, termino ahí con un punto alto. Y ahora lo único que hago acá es hacer una cadena más. Voy a cortar porque voy a hacer cambio de color de nuevo. Así que ya corto ahí, jalo y volteo. Y nos tocaría ahora, en mi caso, con el color café o marrón de nuevo. Así que voy a hacer cambio de color. Entonces acá ya saben que hacemos un nudo deslizado para que quede ahí una cadenita. Y me tocaría aquí empezar de nuevo con este color que es el que me toca. Así que subo igual siempre con 3 cadenas, y ahora me toca hacer en ese espacio los 3 puntos altos, o sea, el bloque de 3 puntos altos más las 3 cadenas que cuentan como punto alto. Ya solamente haría 2 puntos altos y ahí me quedan los 3, y sigo acá en el siguiente espacio y tejo igual 1, 2, 3 puntos altos. Y así voy haciendo en cada espacio, sigo tejiendo lo mismo que hemos estado tejiendo en todo el vestido. 3 puntos altos en cada espacio. ¿Ven? Así. ¿Ven? De esta manera ya aumentamos acá. Mira, lo voy a poner así. ¿Ven? Aquí. De esta manera ya aumentamos para volver a hacer el otro hombro, que es el que nos falta, que sería este, para que nos quede igual acá. Entonces lo que voy a hacer yo acá es seguir mi secuencia, que ya sé que es igual a esta. De ahí me toca beige, café, beige y termino con café. Después me tocaría verde y terminaría con este color que es malva o lila. Voy a tener que tejer acá de mi otro hombro, desde acá
voy a tejer 10 filas que son 10 centímetros para que me quede igual acá este hombro, ¿ya? Porque en mi caso le estoy dejando 10 centímetros. Si ustedes le están dejando lo mismo, igual. Como ya aumentaron, siguen tejiendo el otro hombro, los 10 centímetros o la cantidad que estén tejiendo para su hombro. Voy a terminar y volvemos. Miren, acá ya terminé de tejer el otro hombro y le hice las 10 filas. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 filas que me miden 10 centímetros, al igual que el primer hombro que lo tejí así. Ven, acá está un hombro, de ahí vienen las disminuciones, que es la parte donde está el escote. Y acá terminamos con el otro hombro. Ya terminé todo, terminé justo acá en la parte de abajo. Y no voy a cortar esta hebra, porque yo creo que me puede servir a la hora de coser y unir acá el costado de acá de nuestro vestido. Ya entonces esta parte vendría a ser la parte del delantero, ¿verdad? Donde tenemos las disminuciones acá, un hombro, el escote y el otro hombro. Ahora, para hacer la parte de la espalda y la parte de las mangas es el mismo punto, solamente que en la parte de la espalda no le vamos a hacer disminuciones, vamos a hacer un rectángulo. Ahora les voy a mostrar. Miren, la parte de la espalda ya la hice y lo he hecho igual, de la misma forma que hemos tejido la parte del delantero, ya igual. De ancho en total me mide 39 centímetros porque tengo 39 vueltas y cada vuelta, cada fila a mí me mide 1 centímetro, entonces tengo 39. ¿Ven? Y lo he hecho con la misma serie. Empecé acá por el lado de acá. Ya saben que empecé haciendo 144 cadenas que son múltiplo de 3 y de largo es 85 centímetros. Igual ustedes háganlo de largo que ustedes quieran. Y fui cambiando los colores así, de la misma manera que estamos haciendo el delantero, solamente que la parte de la espalda no vamos a hacer disminuciones en ningún lado, entonces va a quedar como un rectángulo, va a quedar así, ven, así, y que de largo a mí me mide 85 y de ancho 39, ¿verdad? Porque ya tenemos una fila más que no la habíamos contado, entonces es 85 por 39, y va a quedar así como un rectángulo. Acá no alcanza toda la pieza porque es grande, pero ven, solamente hemos tejido filas sin hacer ninguna disminución, ven, así de esta manera, y acá queda así como un rectángulo. Y la parte de las mangas, acá se las voy a enseñar. Ya tejí igual las dos, van a tejer de la misma manera las mangas, lo mismo, solamente que lo que ustedes se tienen que fijar es qué ancho van a ser sus mangas. Y para eso, igual les voy a mostrar las mías para que se hagan una idea, si es que se están guiando más o menos de la misma medida. Y miren, acá mi manga, yo la he hecho de 36 filas que me miden en total 36 centímetros de ancho, y de largo la he hecho de 48 centímetros de largo, ya, para que se hagan una idea. Igual le hice la misma combinación, así fui combinando estos colores de la misma manera que hemos hecho la parte del delantero y la parte de la espalda. Ahora, ¿cómo saqué esta medida que sea de 36 centímetros? Lo que yo hice es fijarme acá en la parte de por ejemplo, es la parte de la espalda. Entonces, ¿cuánto le quieren dejar ustedes a la abertura de la manga? Para una talla S le podríamos dejar 18 centímetros para la manga, ¿ya? Entonces eso es lo que yo le estoy dejando. Si quieren dejarle un poco más, de repente una talla M o L, le pueden dejar 19 centímetros o 20 centímetros. Mídanlo con otra prenda. Siempre les digo, guíense con otra prenda que les quede bien. Fíjense cuánto dejan para la manga y esa cantidad le van a dejar. Entonces yo le voy a dejar 18 centímetros. Cuentan desde acá hasta los 18 centímetros en mi caso. Y entonces, si son 18 centímetros de este lado, que es la espalda, y 18 centímetros de la parte de adelante, en total serían 36. Entonces, lo que le vayan a dejar acá, ya saben que es el doble, porque la manga lo vamos a tejer también como un rectángulo, ¿ya? Entonces, si son 18 más 18, o sea, 18 de la parte del delantero y 18 de la parte de la espalda,
nos quedaría 36 centímetros, que es el ancho que yo he hecho mi manga. ¿Ven? La he hecho de 36 centímetros. ¿Por qué? Porque la manga la vamos a doblar así. La vamos a doblar para poder coserla a la parte del vestido. ¿Ven? La vamos a coser así, de esta manera. Entonces, como la vamos a coser así, ven que acá cuando la doblamos a la mitad me quedarían 18 centímetros de este lado y 18 centímetros de la parte de atrás. Por eso es que la manga la he hecho de un ancho de 36, ¿ya? Y después la vamos a coser acá, a esta parte. Lo primero que tenemos que hacer es coser las mangas, toda esta parte de acá de las mangas. Después que tengan todas sus partes listas, van a coser toda la manga. Ahora les voy a decir cómo lo he cosido yo. Cosen todo hasta acá arriba y ya después tenemos que coser la parte de atrás con la parte de adelante, la parte de acá de los hombros y la parte de los costados para poder después ponerle las mangas. Ya igual les voy a mostrar ahorita paso por paso, pero acá les muestro para que se hagan una idea por qué es que he dejado este ancho, que es un rectángulo igual la manga. ¿Ven? La manga es un rectángulo que me mide de acá de ancho 36 y de largo 48. ¿Ven? Para que así a la hora de doblarla pueda coserla a la parte donde he dejado el espacio. Entonces lo que van a hacer es tejer el ancho que ustedes vayan a dejar el espacio. Si dejan 18, tienen que tejer una manga que mide el doble, que es 36. Si dejan 19, pues tejen el doble. Si dejan 20, pues tejen el doble también, ya, porque la manga la vamos a doblar. Vamos a hacer el rectángulo que hicimos acá y lo vamos a doblar a la mitad, ya, para poder coserla ahí. Entonces ahora lo que vamos a empezar a hacer es coser primero la parte de los hombros y lo vamos a hacer así. Miren, acá ya cosí uno de los hombros, lo he unido con puntos deslizados. Igual si ustedes desean lo pueden unir con la aguja lanera, y he aprovechado las hebras que tenía de cada color para ir agarrando acá, unir la parte verde con color verde, esta con color malva o lila y esta con color beige, para que así se vea mejor a la hora que vamos a voltearlo. ¿Ven? Y se va a ver la unión de cada color con el color que le corresponde. Entonces voy a aprovechar igual de este lado con las hebras que me quedaron acá. Así que si les quedaron hebras, o pueden aprovechar, o si recién lo van a tejer, porque yo sé que varias primero miran el tutorial completo y después lo hacen, que es lo mejor porque así pueden entender mejor. Entonces vayan dejando las hebras un poquito más largas, aunque del tamaño que yo las he dejado está bien porque me ha permitido poder coser esas filas, y para que después a la hora que vayan a unir puedan aprovechar esas hebras en cada color. ¿Ven? Entonces yo voy a aprovechar esta hebra de color lila y voy a hacer acá una cadena. Voy a agarrar una parte de cada lado y hago un punto deslizado de esta manera. ¿Ven? Sigo agarrando una parte de cada lado y dejo un punto deslizado. Acá igual sigo agarrando una parte de cada lado y hago un punto deslizado. Ven, hasta ahí ya he unido esta parte que es la de color malva o lila, y ya está. Acá para terminar hago una cadena y lo cierro ahí. Esta parte lo uní con el color lila, y ahora con este verde que tengo acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer puntos deslizados en el verde, y acá lo puedo hacer con color café o marrón, o con el color beige esta parte. ¿Ven? Solamente hasta acá, hasta donde esté el hombro, que sería hasta acá, y unan cada fila con la fila que le corresponde en la parte de atrás, ya, el marrón con el marrón y acá el beige con el beige, así que cada fila coincida. Si acá son 10 filas, pues atrás también van a unir 10 filas, ya, así como he unido en este hombro. ¿Ven? Acá se ve la parte del escote. Voy a unir este hombro y de la misma manera van a unir el otro hombro, y así voy a unir todas las partes de mi vestido haciendo puntos deslizados. Entonces después que terminen de unir este hombro y el otro hombro, lo que vamos a hacer acá es que esta sería la parte donde va a ir la manga, ¿verdad?
en mi caso voy a dejar los 18 centímetros. Entonces, si fuera hasta acá, los 18 centímetros, entonces desde acá hasta abajo, hasta la parte de abajo de mi vestido, hasta acá, voy a unirlo con puntos deslizados, dejando el espacio para mi manga, ¿ya? Así que miden con el centímetro la cantidad que van a dejar. En mi caso 18, ya les dije que pueden dejar 19, 20 o mídanse con otra prenda. Dejan ahí el espacio y unen toda esta parte del vestido hasta llegar abajo, todo el lateral. Lo mismo del otro lado. Dejan acá el espacio para la manga y vamos a unir con puntos deslizados todo hasta llegar abajo, ¿ya? Entonces vamos a unir todo eso y también las mangas que ya les había dicho que también hay que doblarlas a la mitad. Estas son las mangas, ¿no? Acá ya la tengo lista, una y la otra manga también. Entonces es un rectángulo. Mi manga, ¿ven? Es así. Así. Entonces mi manga me mide 36 porque yo estoy dejando 18 para mi manga. Y si la doblo son los 18. Entonces la van a doblar. Vamos a unir toda la manga. Toda. Desde el comienzo. Todo hasta llegar al final. Lo vamos a unir igual con puntos deslizados, ¿ya? Y ya después lo vamos a unir a la parte del vestido. Así que unan los hombros, unen los laterales del vestido dejando espacio para las mangas. Y las mangas ya saben que lo doblan a la mitad y vamos a unir toda la manga. Aquí todo para poder unirlo después al vestido. Miren, acá yo ya cosí una manga. Acá está una manga, ya la cosí igual con puntos deslizados. Primero uní acá en la manga, como les dije, igual con puntos deslizados, uní toda la manga y después la he cosido. Acá vamos a hacer lo mismo, les voy a enseñar cómo la he cosido. Bueno, la he unido porque la he unido con puntos deslizados. ¿Ven? Esta manga también, todo esto lo uní con puntos deslizados hasta el final. Y ahora lo que voy a hacer acá es unirla en esta parte. Entonces lo único que van a hacer es que acá donde lo han cosido lo unen con esta parte de acá y lo ponen así, y esta parte va con esta parte de acá, y con un marcador de puntos pueden ayudarse ahí agarrando así de un lado y del otro lado para que no se mueva y sepan que lo tienen que coser ahí y a la vuelta. Entonces acá dejé hebra para poder empezar a unir mi manga. Entonces empiezo acá para poder unirla y agarro acá un punto de cada lado y lo voy a unir con puntos deslizados también, así que ahí entra una cadena. Agarro un punto de este lado, un punto de este lado y hago un punto deslizado. Sigo agarrando un punto de cada lado y hacemos puntos deslizados. ¿Ven? Así de esta manera. Y acá cuando hay agujeros adentro de este espacio, hagan igual 3 puntos deslizados adentro de los espacios y así. Ya la idea es que vayamos uniendo, agarrando un punto de cada lado por todo el borde, y también acá en la parte de atrás hasta que terminemos de unir la manga. Y al final solamente terminamos así con una cadena, cortamos y escondemos la hebra. Ahora les voy a decir cómo escondo las hebras para que también las puedan ir escondiendo. Por ejemplo, miren, vamos a esconder una de las hebras para que vean cómo la escondo yo. Igual así van a esconder al final todas sus hebras, ¿ya? Entonces con la aguja lo que yo hago es entrar aquí entre los puntos y sigo avanzando acá. Cada hebra escóndanla en la fila que tiene el mismo color, ¿ya? Entonces avancé y acá de nuevo retrocedo para que se esconda bien, vuelvo a avanzar aquí entre los puntos, vuelvo a retroceder acá como para que se esconda bien y después corto la hebra. ¿Ven? De esa manera. Entonces así van a terminar de esconder todas sus hebras.
Voy a terminar de coser la manga y ya por último haríamos las terminaciones de acá del cuello, de la parte de abajo de las mangas y la parte de abajo del vestido. Así que de esta manera van a unir sus dos mangas. Miren, ya terminé de coser acá la otra manga también. Y esta es la parte de adelante donde está el escote. Ahora vamos a terminar acá la parte donde está el escote y vamos a voltear el vestido. Vamos a empezar de la parte de atrás. Lo primero que hacen es hacer un nudo deslizado para que acá quede una cadenita, y empezamos en la parte del medio, aquí atrás, y ven acá que se ve en cada fila, acá está una fila, 2, 3, en cada fila vamos a tejer 2 puntos bajos, ya, para dar ahí la terminación a la parte del cuello. Entonces ingreso acá, hago una cadena y ahí mismo en esa fila empiezo a tejer mi primer punto bajo, y en esa misma fila tejo 2, ven, 2 puntos bajos en esa fila. Ahora acá en este espacio de esta fila voy a tejer igual 1, 2 puntos bajos. Me paso a la siguiente, que sería esta, y voy a tejer igual 1 y 2 puntos bajos. Acá la siguiente que me toca el espacio también tejo 1 y 2 puntos bajos, ven. De esa manera voy a tejer puntos bajos en todo el alrededor de la parte del cuello o del escote, ya. Yo he escogido el color lila, ustedes pueden hacerlo el color que a ustedes más les guste. Entonces voy a terminar hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, acá ya di toda la vuelta, ya después vamos a esconder esas hebras al final. Ya he dado toda la vuelta, he llegado hasta acá de nuevo a la parte de atrás, y lo único que hago es que con el primer punto que hice, unirlo con un punto deslizado, hago una cadena y corto, dejo una hebra corta para después también poder esconderla acá dentro de los puntos, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a hacer el borde para que así quede más bonito y más prolijo acá la parte del escote. Y ahora vamos a hacer el borde acá también a la parte de la manga, ya. Entonces para tejer acá en la parte de la manga, todas estas hebras las vamos a meter acá adentro y ya después las vamos a esconder, o si desean primero las esconden, ya es a gusto de ustedes. Entonces vamos a empezar acá donde hemos unido la manga. Acá ya hice una cadenita, un punto deslizado, y en cada fila, aquí en cada fila voy a tejer 5 puntos altos. Entonces empiezo acá en la primera fila y subo con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Esas cadenas me van a contar como un punto alto, así que sigo acá tejiendo 2 puntos altos, acá 3 puntos altos, 4 puntos altos y 5 puntos altos. En la siguiente fila, que sería esta, también tejo 5 puntos altos. Acá 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, ¿ya? Y de esta manera vamos a ir tejiendo en cada fila 5 puntos altos hasta dar toda la vuelta y llegar acá de nuevo. Lo que quiero es que acá quede con vuelo la parte de las mangas, y lo mismo también voy a hacer en la parte de abajo. Así que voy a avanzar hasta llegar acá y volvemos. Ya llegué acá al final de la vuelta y voy a unirlo acá con el primer punto que he tejido. Lo uno con un punto deslizado, hago una cadena y corto, dejando una hebra corta que voy a esconder acá adentro del tejido. Y ven, de esta manera la manga me queda así con vuelo, ven, miren qué bonito queda. De la misma manera voy a hacer la otra manga y también la parte de acá abajo del vestido. Miren, acá abajo vamos a hacer lo mismo. Esta es la parte de abajo del vestido y vamos a comenzar acá donde hemos hecho la unión. Desde acá comenzamos a hacer 5 puntos altos en cada fila, así como lo hemos hecho en las mangas, ya, por toda la vuelta hasta llegar acá. Lo unimos con un punto deslizado, cortamos y escondemos la hebra. Entonces voy a avanzar eso y volvemos. Bueno, ya terminé. Miren, acá está en la parte de abajo también le hice estos vuelitos y ya escondí todas las hebras.
Así que terminan y este sería el lindo resultado. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Que estén muy bien. Gracias por ver. Chao, chao.